En un acantilado rojo del antiguo suroeste, cada franja de roca guarda huellas silenciosas de arcosaurios y pequeños cinodontos que cruzan ríos monzónicos hace más de 200 millones de años. Esta noche, la narración desciende con calma por ese libro de piedra y recorre bosques, deltas y mares del Triásico para acompañar el sueño paso a paso. Si este viaje suave por el tiempo profundo te gusta, deja un like, suscríbete al canal y si quieres activa la campanita para no perder las próximas historias. En los desiertos del suroeste de la actual Norteamérica se acumulan sedimentos rojizos sobre amplias llanuras aluviales triásicas. Es Triásico tardío, más de 200 millones de años antes del presente. Estos depósitos se consolidarán con el tiempo, como la formación Chinle, un libro de piedra muy espeso. Se forman después de la mayor extinción conocida, cuando muchas especies han desaparecido y las comunidades tardan en recomponerse. El planeta sigue habitado, pero los equilibrios ecológicos son frágiles y se reordenan con lentitud. Cada lámina de barro, cada banco de arena y cada nódulo de carbonato queda atrapado en esa historia larga. Con el paso de los millones de años, esos materiales se litifican y forman páginas superpuestas de un mismo volumen rojizo. La narración se ancla en ese volumen porque allí se registra cómo vuelve la vida a organizarse en tierra firme. La escena imaginaria se sitúa frente a un farallón tranquilo iluminado por una luz baja al final de la tarde. Las bandas horizontales muestran tonos que van del granate oscuro al ocre pálido, ordenados en franjas regulares. En la base afloran conglomerados gruesos con fragmentos redondeados, restos de antiguos cauces vigorosos que transportan gravas y troncos. Entre los cantos se intercalan bolsadas de arena más fina depositadas, cuando la energía de las crecidas disminuye. Sobre esos niveles aparecen areniscas de grano medio, con laminaciones cruzadas suaves inclinadas en pequeños paquetes repetidos. La orientación de las láminas refleja cambios de dirección en las corrientes una y otra vez a lo largo de muchos ciclos. Más arriba las areniscas se mezclan con lutitas rojizas y limos que proceden de charcas llanuras de inundación y lagunas poco profundas. Son ambientes donde el agua se extiende con calma, pierde velocidad y permite que las partículas más finas se posen en láminas delgadas. De vez en cuando una banda más clara marca la caída de cenizas volcánicas que llegan desde centros eruptivos lejanos. Al quedar encerradas entre sedimentos fluviales, esas capas se convierten en líneas nítidas que permiten sincronizar sectores distantes de la cuenca. En algunos tramos la roca presenta paleosuelos antiguos, suelos endurecidos con estructura moteada y horizontes ricos en óxidos de hierro. Estas unidades reflejan periodos prolongados de estabilidad en la superficie cuando la sedimentación se ralentiza y domina la acción de la intemperie. Allí aparecen raíces fósiles que penetran en abanico pequeños canales biogénicos y nódulos carbonáticos formados alrededor de materia orgánica enterrada. Todo este conjunto indica que los paisajes de Chinle no corresponden a un desierto uniforme, sino a un mosaico de ambientes. Hay sectores muy secos dominados por arenas rojizas y otros con humedad estacional donde prosperan plantas y comunidades animales discretas. Una imagen mental se detiene en una llanura de inundación extensa, cruzada por canales someros que serpentean entre barras de arena. Sobre el barro todavía húmedo quedan impresas huellas de tetrápodos que avanzan hacia un meandro lejano en hileras irregulares. Cerca de allí, fragmentos de troncos quedan varados en pequeñas orillas alineados según la dirección dominante de la corriente. Cuando el agua se retira tras una crecida, la superficie arcillosa se seca, se contrae y se agrieta en polígonos irregulares. Tiempo después, arenas claras rellenan esas grietas y originan redes geométricas que quedarán fijadas para siempre dentro de la roca.
cada rasgo desde una simple grieta de desecación hasta una huella tridáctila aislada, actúa como señal de procesos repetidos. Son procesos que se repiten miles de veces durante intervalos muy largos y dejan patrones ordenados en este archivo sedimentario. La columna de Chinle no es idéntica en toda su extensión porque cambia el grosor de las unidades y su composición. Varía la proporción de areniscas limos y conglomerados y se modifican también las asociaciones de fósiles de una región a otra. Sin embargo, ciertos motivos se repiten con calmas secuencias, desde conglomerados hasta lutitas horizontes de suelo y niveles ricos en restos. En uno de esos niveles aparece un banco cargado de troncos silicificados, alineados interpretados como restos de un bosque arrastrado por una crecida. Más arriba una capa de lutita fina conserva impresiones de hojas pequeñas ramas y moldes de conchas poco abundantes. La textura de la superficie apenas cambia, pero esos detalles añaden información sobre la flora y la fauna del entorno. La luz imaginaria recorre el farallón de arriba abajo y se detiene en estos puntos discretos donde se concentra la evidencia. En el espesor que suman todas las capas se registra la evolución desde comunidades empobrecidas hasta ecosistemas triásicos más diversificados. A lo largo de la columna aparecen en distintos niveles restos de arcosaurios tempranos sinodontos, grandes anfibios y una flora variada. El libro rojo de Chinle funciona así como índice ordenado, donde cada unidad estratigráfica combina clima, hidrología y vida de manera particular. Más adelante, durante otras secciones del relato, será posible regresar mentalmente a este acantilado y situar episodios concretos en capas específicas. Por ahora, la atención permanece en la textura general de las bandas rojas, que se apilan con paciencia y preparan el escenario triásico venidero. Tras la gran extinción al final del Pérmico, la Tierra entra en el Triásico temprano como un mundo que aún se recompone de una crisis profunda. Muchas cadenas tróficas se han roto y los paisajes marinos y continentales muestran vacíos donde antes abundaban formas de vida variadas. En la superficie del supercontinente Pangea dominan amplios desiertos mares marginales cálidos y cuencas interiores sometidas a cambios de temperatura acusados. La atmósfera contiene concentraciones elevadas de gases de efecto invernadero, fruto de un vulcanismo intenso asociado a grandes provincias ígneas. Estos episodios volcánicos liberan dióxido de carbono y otros compuestos a un ritmo que el sistema climático tarda en amortiguar. En los océanos, una oxigenación incompleta genera zonas amplias donde el fondo marino permanece pobre en oxígeno durante largos intervalos. Este estado se describe como anoxia, falta de oxígeno disuelto, suficiente para sostener comunidades bentónicas complejas. Las rocas negras ricas en materia orgánica registran esos episodios como si fueran capas de tinta oscura dentro de columnas sedimentarias claras. El resultado es un inicio de Triásico, dominado por comunidades empobrecidas en las que unos pocos grupos resistentes ocupan nichos que antes compartían muchas especies distintas. En tierra firme sobreviven ciertos terápsidos, algunos reptiles generalistas y anfibios grandes adaptados a ambientes variables. Estos supervivientes habitan ríos trenzados, marismas temporales y llanuras donde la vegetación se distribuye de manera discontinua. La flora se compone sobre todo de helechos resistentes, licofitas y algunas coníferas tempranas que soportan periodos de sequía. La cobertura vegetal limitada deja el suelo expuesto a la erosión, de modo que las lluvias intensas movilizan grandes volúmenes de sedimento hacia cuencas interiores. Con el paso de los millones de años, esos sedimentos se organizarán en secuencias fluviales similares, a las que más tarde formarán unidades como la Formación Chinle. Esta conexión entre crisis global y archivos locales permite seguir en una columna concreta el ritmo de la recuperación
En los primeros millones de años del Triásico, la diversidad biológica se mantiene baja en comparación con épocas anteriores. Sin embargo, la historia no permanece estática. Cada generación de organismos aprovecha pequeños huecos ecológicos que se abren cuando cambian las condiciones ambientales. Algunos grupos de invertebrados marinos recuperan la capacidad de construir conchas más robustas y estructuras de arrecifes sencillas. Mientras tanto, ciertos tetrápodos terrestres desarrollan mejoras en locomoción, respiración y regulación térmica que les permiten explorar ambientes más secos y variables. La reconstrucción de este periodo procede de múltiples líneas de evidencia que convergen de forma tranquila. Columnas estratigráficas en distintas partes del mundo muestran patrones semejantes de empobrecimiento inicial y posterior aumento gradual de fósiles. Los registros de isótopos estables de carbono se desvían y vuelven lentamente hacia valores más equilibrados, reflejando cambios progresivos en el ciclo global. La presencia de paleosuelos más desarrollados indica que con el tiempo las superficies se estabilizan lo suficiente como para que las raíces penetren y los horizontes se diferencien. Estos datos sugieren que la biosfera, aunque golpeada, atraviesa una fase de reorganización lenta pero constante. En este contexto de reconstrucción, el Triásico funciona como escenario para experimentos evolutivos que exploran configuraciones corporales y estrategias de vida nuevas. Algunos linajes fracasan y se extinguen en pocos millones de años, dejando una huella breve en el registro fósil. Otros persisten y se diversifican, asentando los fundamentos de faunas posteriores. De manera pausada, los ecosistemas dejan de estar dominados solo por supervivientes oportunistas y comienzan a incluir conjuntos más estructurados. En los ríos y llanuras aluviales aparecen asociaciones donde herbívoros de distintos tamaños, depredadores especializados y pequeños omnívoros coexisten. En los mares, los arrecifes incipientes reúnen moluscos equinodermos y peces que reconstruyen redes tróficas complejas. La memoria de la extinción pérmico-triásica sigue presente en la distribución desigual de grupos y en las lagunas del registro. Sin embargo, al avanzar hacia el Triásico medio y tardío, la sensación general que transmite la roca es de recuperación matizada. Las sucesiones sedimentarias muestran cada vez más señales de actividad biológica, como bioturbación intensa, acumulaciones de conchas y horizontes ricos en restos vegetales. Sobre ese fondo de resiliencia gradual, ciertas líneas de arcosaurios y sinodontos empiezan a destacar como componentes importantes de las faunas terrestres. En algunas cuencas, sus huesos aparecen dispersos en canales fósiles en márgenes de lagos y en antiguos suelos endurecidos. Sus huellas se mezclan con rastros de otros tetrápodos, componiendo superficies pisoteadas que indican pasos repetidos durante mucho tiempo. Cada uno de esos indicios, aunque aislados, se suma a la imagen de un mundo que abandona lentamente la fase más crítica. Más adelante, en el espesor rojizo de formaciones como chinles, sus huesos y huellas aparecerán integrados en capas que cuentan la historia completa de esa recuperación lenta tras la gran crisis inicial. La columna que guarda esos restos se convierte entonces en un recordatorio silencioso de cómo la vida, después de una perturbación extrema, reorganiza sus piezas y llena de nuevo los nichos vacíos con comunidades variadas. En el centro del relato triásico se extiende Pangea, un supercontinente casi continuo que junta la mayor parte de las tierras emergidas en una sola masa. Esa configuración altera vientos, lluvias y corrientes oceánicas y crea contrastes marcados entre interiores secos y márgenes costeros más húmedos. El interior se calienta fuerte durante largos veranos y se enfría mucho en inviernos prolongados, mientras las franjas cercanas a los mares reciben pulsos de humedad concentrados.
En este contexto, los monzones triásicos funcionan como un mecanismo regular que reparte agua y sedimento. Cuando llega la estación húmeda, vientos cargados de vapor avanzan desde los océanos hacia el interior del continente. Las nubes se acumulan sobre las cuencas y cordilleras y descargan lluvias intensas en lapsos relativamente cortos. Las llanuras aluviales, como las que más tarde forman la columna de Chinle, reciben entonces crecidas rápidas que llenan los cauces y desbordan canales secundarios. El agua arrastra arena, limos y fragmentos vegetales y distribuye esa mezcla sobre superficies amplias. En la estación seca la situación se invierte con calma. El cielo permanece despejado durante periodos largos, la evaporación aumenta y los ríos se reducen a hilos de agua que serpentean entre bancos de arena expuestos. Los suelos se endurecen, se agrietan y desarrollan costras de sales y óxidos. Las plantas que toleran mejor la escasez de agua se concentran a lo largo de cauces permanentes o en depresiones, donde la humedad persiste algo más tiempo. Este ciclo repetido deja una señal clara en los sedimentos. Cada paquete de capas registra alternancias de depósitos de crecida y de calma de materiales gruesos y finos, de tonos rojos intensos y matices más pálidos. Las areniscas con estructuras cruzadas corresponden a momentos de corriente vigorosa capaces de mover granos de cierto tamaño y construir barras y dunas subacuáticas. Las lutitas y limos reflejan la fase tranquila cuando el agua pierde fuerza y permite que las partículas más pequeñas se posen en láminas suaves. Sobre esas láminas es donde se conservan con más frecuencia huellas marcas de lluvia y delicadas impresiones de hojas. En algunos niveles afloran grietas de desecación rellenas por arenas más claras que se introducen como dedos en el barro endurecido. Estas grietas marcan episodios en los que la superficie se seca por completo entre una crecida y la siguiente. Más arriba se reconocen paleosuelos de color rojizo o marrón con estructura moteada y nódulos de carbonato dispersos. Esos paleosuelos indican periodos en que la superficie permanece estable durante tiempos relativamente prolongados. Durante esos intervalos, las raíces de plantas penetran, reorganizan el sedimento y generan texturas internas características. En conjunto, la alternancia de suelos arenas de canal y lutitas de planicie de inundación compone un registro ordenado de monzones antiguos. El paisaje triásico que se proyecta sobre estas rocas mezcla zonas áridas y corredores de humedad. En el interior de Pangea predominan dunas eólicas y campos de arena casi continuos, pero en las zonas influenciadas por monzones aparecen cintas verdes de vegetación. Allí crecen coníferas helechos arborescentes y otras plantas que aprovechan las lluvias estacionales. Los ríos que nacen en áreas elevadas cortan las llanuras y avanzan hacia cuencas donde se acumulan sedimentos como las que más tarde formarán Chinle e Izchigualasto. A lo largo de estos ríos transitan tetrápodos de distintos tamaños que dependen de las corrientes para alimentarse y desplazarse entre parches favorables. En las temporadas húmedas los cursos se ensanchan y conectan pequeñas lagunas entre sí, formando redes de hábitats acuáticos temporales. En las secas muchas de esas charcas se reducen a pozas aisladas, y los animales se concentran alrededor de los puntos de agua que persisten. Algunos vertebrados desarrollan extremidades y postura que facilitan recorridos más largos sobre suelos firmes y calurosos. Otros se refugian en madrigueras o ambientes cercanos al agua para amortiguar los extremos de temperatura y humedad. La vegetación adapta ciclos de crecimiento y reposo a la alternancia entre monzones fuertes y periodos áridos. Ese juego entre clima y respuesta biológica queda sugerido por la distribución de fósiles en la columna. Determinados horizontes muestran abundancia de restos vegetales carbonizados,
vinculados a episodios de incendios favorecidos por estaciones secas intensas. Otros concentran acumulaciones de troncos arrastrados por crecidas. Los cambios en asociaciones de polen y esporas a lo largo de las capas reflejan la expansión o retroceso de distintos tipos de plantas en respuesta a la disponibilidad variable de agua. Más discretamente, ciertos minerales y componentes químicos en las rocas acompañan estas alternancias. Valores que apuntan a climas más húmedos alternan con señales propias de condiciones más áridas. En zonas como las registradas por Chinle, todo este patrón se comprime en un espesor de roca que hoy se observa de un vistazo. Cada banda de color, cada transición de textura, resume muchos ciclos monzónicos sucesivos. De esta forma, el clima triásico con sus monzones cambiantes se transforma en una secuencia tranquila de signos en el farallón rojo. A partir de ellos, las secciones siguientes pueden situar a arcosaurios cinodontos y otros habitantes en escenas discretas dentro de este fondo climático. En las lutitas rojizas de las llanuras aluviales triásicas, el registro de la vida no aparece solo en huesos y troncos. También se conserva en pequeños gestos impresos en el barro, gestos que quedan fijados como rastros silenciosos. Sobre la superficie de un antiguo lecho de inundación, se extiende un tapiz de huellas, surcos y marcas apenas visibles, que el sedimento posterior protege como si fuera una página delicada. Cuando la crecida deposita una capa fina de limo sobre el suelo encharcado, la superficie se mantiene plástica el tiempo suficiente para recibir pisadas. Animales de distintos tamaños cruzan esa superficie en distintas direcciones. Algunos dejan huellas profundas con dedos marcados y talones claros. Otros solo producen impresiones más suaves como sombras ovaladas. Después otra crecida cubre esa película marcada con nuevos sedimentos y sella los rastros. Millones de años más tarde, la erosión abre una ventana en la roca y deja a la vista esas huellas en relieve resaltadas por el contraste de colores entre la capa original y el relleno. Algunas impresiones se organizan en series regulares, con un patrón que indica un ritmo de marcha constante. La longitud del paso, la profundidad de la marca y la orientación de los dedos sugieren un cuerpo con extremidades erguidas, que se desplaza de forma estable sobre el barro. En otros casos, las pistas se cruzan, se superponen o se desvanecen de manera desigual, como si una lluvia posterior hubiera suavizado parte de la superficie antes de que quedara enterrada. Entre esa variedad aparece a veces una traza característica con 5 impresiones digitadas dispuestas de manera oblicua. Se asocia a formas conocidas bajo el nombre de Chirotherium, un icnotaxón clásico del Triásico. La interpretación moderna la vincula a arcosaurios de porte medio, quizá parientes lejanos de cocodrilianos o de líneas cercanas a los dinosaurios tempranos. En el contexto narrativo, esta huella funciona como una firma discreta de la presencia de arcosaurios en llanuras como las que alimentan el registro de Chinle. No hablan, no muestran color ni textura de piel, pero su disposición y proporciones cuentan algo sobre postura y movimiento. Más allá de las huellas de marcha en las lutitas y limos aparecen surcos lineales y patrones de bioturbación. Algunos surcos siguen caminos sinuosos interpretados como rastros de colas o arrastres de extremidades en agua poco profunda. Otros forman galerías de madrigueras que cortan el sedimento en distintas direcciones y profundidades. Estas madrigueras, rellenas con material de textura y color diferentes al del entorno, marcan la actividad de animales que buscan refugio o alimento bajo la superficie. En ciertas capas, la bioturbación es tan intensa que borra estructuras sedimentarias previas. Las laminaciones finas desaparecen o se ven interrumpidas por tubos, cavidades y pequeños montículos. Esto señala periodos de tiempo en los que el fondo de una laguna o el barro de una llanura encharcada sostiene comunidades activas.
En otros niveles, en cambio, las láminas se conservan casi intactas, lo que indica condiciones menos favorables para la vida bentónica o intervalos muy cortos entre deposición y enterramiento final. También hay rastros ligados a raíces fósiles. En paleosuelos formados sobre estas lutitas se observan patrones ramificados que penetran hacia abajo, de diámetro decreciente. Son moldes de raíces de plantas que estabilizan la superficie entre crecidas. Cuando el suelo queda enterrado, el material que rellena estos huecos puede diferir en composición del sedimento circundante y resaltar visualmente. La presencia de estos sistemas radiculares, combinada con huellas de tetrápodos en las capas superiores, reconstruye un paisaje donde bosquecillos y claros abiertos se alternan en la llanura aluvial. En la imagen mental, la escena queda quizás enmarcada al atardecer de una estación húmeda. El agua retrocede después de una inundación y deja áreas de barro aún brillante que reflejan el cielo bajo. Un arcosaurio de tamaño mediano atraviesa la superficie reciente, moviéndose con paso seguro gracias a extremidades ubicadas bajo el cuerpo. Deja detrás una hilera de impresiones bien definidas que se cruzan con rastros más viejos, ya parcialmente borrados. Cerca de allí, pequeños cinodontos y otros vertebrados se desplazan más cerca de la vegetación, pisando superficies algo más firmes. Sus huellas quedan menos marcadas, pero contribuyen a la textura general del piso. Poco a poco el barro se seca. Se forman grietas poligonales que se abren desde la superficie y penetran unos centímetros. Cuando el siguiente episodio de lluvia fuerte llega con la nueva fase del monzón, las aguas cargadas de arena rellenan esas grietas como si fueran moldes delicados. Al final del ciclo, la antigua superficie queda atrapada entre el barro inicial agrietado y la arena de relleno. Con el tiempo todo se endurece y se convierte en un sándwich de texturas donde huellas, grietas y rellenos se combinan en un patrón complejo. En un farallón triásico moderno, el observador ve una lámina delgada de lutita que muestra huellas en relieve y justo por debajo una red clara de rellenos arenosos en forma de polígonos. Para el guión, esa combinación se convierte en un ancla visual muy suave, un recordatorio de que incluso en capas aparentemente homogéneas, se esconden escenas completas de interacción entre clima, agua, sedimento y animales. En la larga columna de chinle y unidades afines, estos rastros no aparecen en un solo nivel sino en muchos. Salpican la secuencia concentrados en ciertos intervalos ausentes en otros. Su presencia o ausencia señala variaciones en humedad, en estabilidad de la superficie y en intensidad de actividad biológica. Cada grupo de huellas, surcos y madrigueras añade detalles silenciosos al relato de cómo se reocupan las llanuras triásicas tras la gran crisis anterior. Las secciones que siguen irán conectando estas marcas discretas con los cuerpos fósiles de arcosaurios cinodontos y otros tetrápodos que comparten estos mismos paisajes cambiantes. En los primeros millones de años tras la gran extinción, el paisaje triásico está sostenido por una comunidad de supervivientes que habita al borde del abismo ecológico. Son linajes que han conseguido atravesar la crisis pérmica y continúan presentes en ríos, lagunas y planicies de inundación. Entre ellos se encuentran ciertos terápsidos robustos, grandes anfibios temnospóndilos y reptiles generalistas de cuerpo bajo y andar extendido. No forman una fauna exuberante, pero mantienen el flujo de energía en ecosistemas empobrecidos. En la imagen mental, una llanura rojiza se extiende bajo una atmósfera ligeramente brumosa, con canales de agua turbia que serpentean entre barras de arena. En las orillas fangosas, un terápsido herbívoro de tamaño mediano se alimenta de brotes duros y tallos bajos, utilizando una dentición capaz de procesar vegetación resistente. Más cerca del agua, un gran anfibio de cráneo ancho reposa semienterrado en el barro fresco, preparado para realizar breves emboscadas sobre presas que se aproximan.
Estos animales no dominan un mundo estable, sino un escenario todavía marcado por oscilaciones climáticas y químicos, con episodios de calor y falta de oxígeno que limitan la diversidad. Durante las fases más benignas, las poblaciones se expanden y ocupan nuevos tramos de ríos y márgenes de lagos. Durante episodios de estrés intenso, retroceden hacia refugios donde el microclima y la disponibilidad de agua amortiguan los extremos. El resultado es un mosaico de comunidades que se contraen y se expanden a distintas escalas de tiempo. El registro fósil captura estos procesos de manera fragmentaria pero suficiente para reconocer a estos supervivientes como pilares tempranos del Triásico. En determinadas capas abundan restos de dicinodontes tardíos, terápsidos herbívoros de cuerpo robusto y cráneo llamativo. Sus huesos se concentran en acumulaciones fluviales mezclados con troncos arrastrados y gravas señalando episodios de transporte durante crecidas fuertes. En otras unidades predominan cráneos y elementos postcraneales de temnospóndilos grandes asociados a sedimentos de canales lentos y ambientes de laguna. Estos anfibios muestran adaptaciones a vidas semiacuáticas, con cuerpos alargados y extremidades capaces de impulsarlos, tanto en el agua como sobre orillas resbaladizas. Los reptiles generalistas incluyen formas que se desplazan con postura baja y extremidades abiertas aptas para recorrer superficies inestables y entrar y salir de charcas poco profundas. Algunos de ellos ocupan nichos de pequeños depredadores, otros combinan alimentación insectívora y carroñera. La diversidad taxonómica no alcanza aún los niveles de épocas posteriores, pero la estructura básica de la red trófica se mantiene. En las planicies donde más tarde se acumularán las secuencias rojizas de chinle, estas faunas tempranas utilizan cauces trenzados, islotes arenosos y márgenes encharcados como corredor. Las huellas se registran en superficies de barro que luego quedan enterradas bajo nuevas capas. En los paleosuelos intercalados fragmentos de huesos desarticulados aparecen mezclados con raíces fósiles y estructuras de suelo, lo que indica descomposición gradual y actividad de carroñeros y desmenuzadores. Poco a poco nuevas líneas de arcosaurios y sinodontos se suman a este escenario, pero durante un tiempo comparten el espacio con estos supervivientes del límite. La interacción no se presenta como un reemplazo instantáneo, sino como una convivencia prolongada en la que cambian lentamente las proporciones. En ciertas regiones los dicinodontes se mantienen como herbívoros comunes durante gran parte del Triásico, mientras en otras se vuelven raros y desaparecen antes. Los temnospóndilos grandes continúan en muchos sistemas fluviales, aunque con historias locales diferentes. El carácter de superviviente se aprecia también en la resistencia a perturbaciones sucesivas. Nuevos pulsos volcánicos, cambios en el nivel del mar o variaciones en las lluvias monzónicas afectan a los hábitats disponibles. Sin embargo, algunos de estos linajes muestran flexibilidad en dieta-reproducción o uso del espacio, lo que permite recolonizar áreas tras episodios adversos. La columna de roca conserva esta resiliencia en la manera en que ciertas formas reaparecen en horizontes separados por capas menos ricas. Desde una perspectiva amplia, el Triásico temprano y medio puede imaginarse como un periodo en que estas faunas sostienen el entramado ecológico mientras se abren caminos evolutivos nuevos. A medida que las condiciones ambientales se estabilizan en algunas cuencas y la vegetación se organiza en bosques y matorrales más continuos, el peso ecológico de los supervivientes se redistribuye. Algunos reducen su rango y quedan confinados a ambientes particulares como marismas permanentes o lagos profundos. Otros desaparecen por completo dejando solo sus huesos dispersos en conglomerados y areniscas. Paralelamente, ciertos grupos de arcosaurios y cinodontos
empiezan a ocupar posiciones antes dominadas por estos antiguos residentes. En un momento dado, una superficie de lutita puede mostrar aún huellas de un gran anfibio, mientras en capas algo superiores aparece la primera evidencia de un arcosaurio de postura más erguida. Este solapamiento repetido muchas veces en distintas regiones marca la transición entre un mundo de supervivientes de la Gran Crisis y un mundo donde nuevos linajes adquieren protagonismo. No se trata de un corte abrupto, sino de un cambio gradual inscrito en los espesores rojos que forman el fondo sereno de este relato triásico. En las llanuras aluviales del Triásico medio y tardío, comienzan a moverse figuras que vistas desde lejos parecen reptiles más entre muchos otros. Sin embargo, algunos rasgos las distinguen con calma de los supervivientes del Pérmico. Sus extremidades se colocan más directamente bajo el cuerpo, sus cinturas soportan mejor el peso y sus pasos hunden el barro de forma diferente. El tórax se estrecha, el cuello gana movilidad y la cabeza se sostiene con más firmeza sobre una columna vertebral reforzada. En el interior del pecho, un sistema de respiración más eficiente favorece flujos de aire continuos, lo que facilita actividad prolongada en climas secos y calurosos. Estos son arcosaurios tempranos y arcosauriformes, cercanos al tronco del grupo animales que aún no son dinosaurios ni cocodrilianos modernos, pero que comparten con ellos rasgos fundamentales. En las planicies que más tarde registrará la formación Chinle, sus cuerpos dejan huellas organizadas en secuencias regulares, con pasos relativamente largos para su tamaño. La postura semierguida hace que el cuerpo oscile menos hacia los lados y que la columna siga una trayectoria más estable sobre el plano de la marcha. En contraste, muchos reptiles más antiguos avanzan con el vientre cerca del suelo y las extremidades extendidas, lo que produce una pisada que se dispersa lateralmente. La diferencia puede parecer mínima, pero en terrenos blandos y cambiantes marca una distancia importante. Una postura más elevada reduce el contacto del cuerpo con superficies abrasivas y facilita recorridos más largos entre puntos de agua. También distribuye mejor el peso en cada zancada, disminuyendo la fatiga y el riesgo de sobrecalentamiento en zonas expuestas. En un paisaje donde los monzones alternan crecidas y sequías, estas ventajas se acumulan. Durante la estación húmeda, los arcosaurios tempranos se desplazan a lo largo de ríos anchos y canales secundarios siguiendo bancos de arena recién depositados. Sus huellas cruzan planicies todavía encharcadas entre restos de troncos arrastrados y acumulaciones de hojas. Cuando el agua se retira y comienza la fase seca, estos mismos animales pueden recorrer distancias mayores para alcanzar charcas que resisten más tiempo. Mientras tanto, algunos supervivientes con postura baja quedan más restringidos a zonas cercanas al agua y a refugios donde la temperatura resulta más estable. La anatomía interna también refleja cambios. Un sistema de respiración con sacos de aire y pulmones más eficientes, combinado con un corazón de estructura avanzada, permite sostener niveles de actividad que otros tetrápodos no alcanzan en las mismas condiciones. No se conserva tejido blando en la roca triásica de manera habitual, pero la forma de las costillas, la caja torácica y las articulaciones vertebrales ofrece indicios discretos. Ciertas disposiciones de fosas y crestas en los huesos del cráneo e incluso la manera en que se insertan músculos en cintura y extremidades refuerzan esta interpretación. La impresión global es la de animales preparados para moverse durante más tiempo con respiración y circulación adaptadas a un flujo de oxígeno más constante. En el registro fósil, algunos de estos arcosaurios tempranos aparecen como depredadores medianos, con cráneos alargados y dentición afilada. Otros desarrollan armaduras dérmicas con filas de placas óseas que protegen el dorso
y regulan el intercambio de calor. También hay formas más gráciles de patas largas asociadas a nichos de corredores en llanuras abiertas. Aunque las familias exactas cambian de región en región, el patrón general se repite en distintas cuencas triásicas. Cuerpos mejor elevados, cinturas sólidas, cráneos con ventanas amplias y estructuras para músculos más potentes. En algunos niveles de chinle y unidades afines, los restos de estos arcosaurios se mezclan con huesos de temnospóndilos y dicinodontes tardíos. Esta mezcla refleja una etapa de transición prolongada en la que los antiguos pilares del ecosistema coexisten con formas que encarnan una nueva manera de ocupar el espacio terrestre. A medida que pasan los millones de años, las proporciones cambian. Los registros óseos muestran un aumento en la diversidad y abundancia de arcosaurios, mientras ciertos supervivientes pierden presencia. Sin embargo, el proceso no es uniforme ni instantáneo. Hay cuencas donde los anfibios grandes siguen siendo dominantes en determinados hábitats, y otras donde herbívoros acorazados de linajes no arcosaurios se mantienen durante mucho tiempo. Sobre este fondo, los arcosaurios tempranos exploran distintos tamaños y dietas. Algunos se especializan en presas acuáticas merodeando en márgenes de ríos y lagunas. Otros se adaptan a perseguir pequeños vertebrados sobre suelos firmes. La variedad de formas sugiere un abanico amplio de oportunidades ecológicas en un mundo todavía en reorganización. En la imagen mental del farallón rojo, cada aparición de huesos de arcosaurios tempranos en la columna marca un punto de avance en este proceso. Las capas que contienen sus restos se intercalan con paleosuelos horizontes de raíces y niveles con huellas. De esa combinación surge una escena serena donde la presencia de estos animales se hace más frecuente y poco a poco más determinante para la estructura de los ecosistemas. Sin ruido, sin saltos bruscos, las páginas de roca muestran cómo la expansión de los arcosaurios se integra en el tejido diario de ríos-bosques y planicies triásicas. En las mismas llanuras triásicas donde se desplazan arcosaurios tempranos, viven también animales más pequeños y discretos con cráneos, que recuerdan de forma tenue a los de mamíferos. Son cinodontos descendientes de terápsidos que han atravesado la extinción pérmica y que continúan su propia historia en este nuevo mundo. Su aspecto general sigue siendo el de un tetrápodo de cuerpo bajo y cola larga, pero ciertos detalles del cráneo y de la mandíbula anuncian cambios profundos. El paladar se organiza en 2 pisos, permitiendo que el aire pase hacia los pulmones mientras la boca mastica. La mandíbula inferior concentra casi todos los huesos en una pieza dominante que articula de manera más precisa con el cráneo. Los dientes se diferencian en incisivos caninos y postcaninos con cúspides especializadas, lo que facilita cortar, perforar y triturar alimentos con mayor eficacia. Estas innovaciones hacen que los cinodontos puedan procesar mejor presas móviles y vegetación resistente en un entorno con recursos irregulares. En una escena imaginaria al borde de un canal de agua somera, un pequeño cinodonto emerge de la boca de una madriguera instalada en la pared de un paleosuelo. La luz de un amanecer cálido ilumina su hocico alargado, donde vibrisas cortas ayudan a percibir el entorno inmediato. Sus extremidades, algo más verticales que las de algunos parientes más antiguos, sostienen el cuerpo con ligereza sobre el sustrato compacto. Se desplaza con pasos ágiles entre raíces expuestas y piedras suaves, deteniéndose en ocasiones para olfatear el aire, en busca de insectos pequeños vertebrados o semillas. El interior de su cuerpo alberga un metabolismo posiblemente más activo, alimentado por una combinación de dieta variada y respiración más eficiente. En la roca, estos detalles no aparecen de manera directa, pero se sugieren a través de caracteres óseos. El desarrollo de un paladar secundario óseo, por ejemplo, se observa en la forma del techo de la boca,
y en la configuración de los arcos cigomáticos. La complejidad de la dentición se aprecia en las coronas de los dientes poscaninos con cúspides alineadas o dispuestas en patrones que permiten cortar y moler. La articulación mandibular más avanzada se deduce por la interacción entre la mandíbula principal y un hueso escamosal robusto. Algunos huesos que en reptiles cumplen funciones en la mandíbula migrarán con el tiempo hacia el oído medio de mamíferos posteriores, pero en el Triásico aún participan en transiciones delicadas. El número y disposición de estos elementos revelan un estado intermedio, un punto de paso entre condiciones más primitivas y las que se verán más adelante en mamíferos verdaderos. Los sinodontos ocupan nichos variados en los ecosistemas de las cuencas triásicas. Hay formas pequeñas adaptadas a vidas cercanas a la madriguera, con posibles hábitos nocturnos o crepusculares. También existen especies de mayor tamaño, algunas con rasgos herbívoros y otras con mandíbulas preparadas para capturar presas de cuerpo blando. Sus restos aparecen en sedimentos fluviales en márgenes de lagos y a veces en contextos asociados a paleosuelos bien desarrollados. En algunos casos, conjuntos de madrigueras fósiles apuntan a comportamientos sociales simples o a la reutilización recurrente de refugios bajo la superficie. Los patrones de desgaste en los dientes de sinodontos proporcionan pistas sobre su alimentación. Superficies pulidas y estrías finas sugieren procesamiento de materia vegetal, mientras otros conjuntos de marcas apuntan a dietas más ricas en carne o insectos con exoesqueletos duros. Esta flexibilidad alimentaria resultaría valiosa en un mundo donde la disponibilidad de recursos cambia con el clima y con el avance de otros grupos vertebrados. Al compartir las mismas llanuras que arcosaurios y temnospóndilos, los sinodontos se insertan en redes tróficas complejas. Pueden convertirse en presas de depredadores mayores, pero también actúan como cazadores eficaces de invertebrados y pequeños vertebrados. Su papel intermedio contribuye a estabilizar la circulación de energía en los ecosistemas triásicos. Con el paso de los millones de años, algunas líneas de sinodontos se acercan cada vez más a la condición de mamíferos tempranos. En ciertas regiones, los estratos del Triásico tardío contienen formas muy avanzadas, con cráneos compactos y denticiones aún más especializadas. Después del Triásico, solo algunas ramas cruzarán el límite hacia el Jurásico, donde se consolidarán rasgos típicos de mamíferos como dientes de reemplazo limitado y mandíbulas aún más simplificadas. Sin embargo, en las páginas rojizas que representan depósitos como Chinle, los sinodontos quedan fijados en pleno proceso de transición. No son ya los terápsidos pesados de épocas anteriores, ni tampoco mamíferos completos. Ocupan ese espacio intermedio donde muchas piezas anatómicas ensayan configuraciones nuevas. En la narración, su presencia añade una línea suave de continuidad entre el mundo de los grandes dominadores del Pérmico y el escenario en que mucho más tarde aparecerán animales de sangre caliente en paisajes muy diferentes. La columna triásica conserva así no solo huesos aislados, sino también pistas sobre respiración, alimentación y comportamiento que se leen en cada mandíbula fragmentaria y en cada cráneo incompleto de sinodonto que emerge de las lutitas rojas. En el Triásico, mientras las llanuras rojizas acumulan sedimentos en el interior de Pangea, los mares someros cercanos a los continentes atraviesan su propia historia de recuperación. La gran extinción del final del Pérmico ha vaciado muchas plataformas marinas, reduciendo la variedad de invertebrados y desorganizando antiguos arrecifes. Al comenzar el nuevo periodo, amplias zonas del fondo permanecen pobres en oxígeno y los ecosistemas se recomponen despacio. Con el paso de los millones de años, las señales cambian de forma gradual. Las calizas que se forman en cuencas tranquilas
comienzan a albergar una diversidad creciente de conchas, restos de algas calcificadas y fragmentos de esqueletos marinos. En la superficie de estos mares las aguas son cálidas y poco profundas, bañadas por luz suficiente para sostener fotosíntesis y cadenas tróficas complejas. En algunos márgenes de Eurasia y partes de Gondwana se desarrollan entornos parecidos a bahías protegidas y archipiélagos bajos. Lugares así sirven como refugio para comunidades en reconstrucción. Fondos cubiertos por lodos finos alternan con zonas de arena más gruesa, y aquí y allá crecen estructuras de arrecife modesto. Estas construcciones no alcanzan la complejidad de arrecifes anteriores, pero proporcionan superficies duras, donde se fijan esponjas briozós y otros invertebrados. Entre los espacios del arrecife se instalan moluscos bivalvos gasterópodos y pequeños crustáceos que excavan galerías cortas en el sedimento. Más allá de las zonas de arrecife, los fondos blandos albergan comunidades de organismos que se entierran para alimentarse y protegerse. Sus actividades dejan un entramado de tubos pistas y pequeñas cavidades que deforman las laminaciones originales del barro. Cuando las condiciones de oxígeno mejoran, la bioturbación se intensifica y borra parte de la estratificación fina. Es una señal de que la vida ha recuperado capacidad de mezclar el sedimento. En algunos intervalos, no obstante, regresan episodios de aguas pobres en oxígeno. Entonces las láminas se preservan de forma más nítida y la actividad biológica visible disminuye. Esta alternancia queda grabada en sucesiones de calizas oscuras y lutitas ricas, en materia orgánica, intercaladas con niveles más claros y bioturbados. Sobre este escenario marino en transformación, aparecen con un ritmo pausado reptiles marinos de distintos tipos. Algunos tienen cuerpos alargados y extremidades transformadas en aletas robustas, adecuados para nadar en columnas de aguas someras y perseguir peces veloces. Otros muestran cuellos largos y cráneos pequeños adaptados a capturar presas de cuerpo blando en aguas tranquilas. Sus esqueletos delicados en muchos casos se preservan de manera excepcional en ciertos depósitos de lodos finos. Allí la muerte en un fondo tranquilo seguida de un enterramiento rápido protege huesos articulados y contornos corporales. En el imaginario del guión, uno de estos entornos puede visualizarse como una plataforma marina protegida al borde de un continente triásico. El agua alcanza unos pocos metros de profundidad sobre un fondo de lodo gris verdoso. Pequeños cardúmenes de peces con escamas brillantes se desplazan en grupos compactos mientras sobre el fondo se mueven organismos discretos que dejan pequeñas pistas sinuosas. Cerca de un arrecife bajo un reptil marino de cuello largo, se desliza con movimientos lentos propulsado por aletas dispuestas a los lados del cuerpo. La luz penetra con claridad desde la superficie y dibuja ondas móviles sobre la piel y sobre el sustrato. Cada tanto nubes de sedimento fino se levantan cuando un animal rebusca en el fondo. Luego caen de nuevo como una neblina suave y forman otra lámina delgada en el registro. En este tipo de cuencas se forman depósitos donde la combinación de aguas tranquilas, lodos finos y condiciones químicas particulares favorece la conservación detallada. En tales lugares, los fósiles de peces invertebrados y reptiles marinos aparecen articulados con aletas, escamas y partes blandas preservadas como sombras claras u oscuras. Comparados con los registros más fragmentarios de otros ambientes, estos conjuntos permiten reconstruir escenas completas del Triásico marino. Los ecosistemas someros no se limitan a reptiles y peces. Incluyen cefalópodos de concha externa enrollada, que flotan o nadan en la columna de agua y amonites de formas variadas que sirven como elementos útiles para ordenar estratos. En el fondo, braquiópodos y bivalvos filtran partículas en suspensión, mientras equinodermos fijados al sustrato elevan brazos para capturar alimentos.
esta diversidad creciente indica que la recuperación tras la extinción inicial ha alcanzado un punto estable. Las redes tróficas vuelven a distribuir la energía de manera compleja. El cambio no es uniforme en todo el planeta. Hay regiones que mantienen condiciones difíciles, con aguas cargadas de nutrientes y oxígeno escaso. Sin embargo, al final del Triásico, la impresión general que ofrecen las plataformas someras es la de una biosfera marina reorganizada. Cuando se observa una lámina de caliza triásica cortada en sección pulida, se ven conchas, fragmentos de esqueletos, trazas y estructuras de arrecife en miniatura. Cada uno de estos elementos forma parte de una escena silenciosa de mares poco profundos que sostienen la vida en equilibrio. En la narración, estos mares se conectan con las llanuras del interior mediante ríos y deltas. Así se cierra el círculo entre ecosistemas terrestres y marinos que comparten el mismo clima cambiante y la misma historia de recuperación lenta. En el Triásico tardío, las cuencas continentales que alimentan la futura formación Chinle sostienen bosques y ríos que transforman el aspecto del paisaje rojizo. A ambos lados de los cauces principales crecen árboles altos de tronco recto, con copas que se elevan por encima de helechos arborescentes y matorrales resistentes. Las raíces penetran en paleosuelos desarrollados, estabilizan taludes y fijan sedimentos que antes se desplazaban con cada temporada de lluvia intensa. Entre estos bosques discurren ríos entrelazados, cuyos canales cambian de posición con el paso de los años y dejan barras de arena abandonadas cortadas por brazos nuevos. Durante la estación húmeda, las crecidas monzónicas llenan de agua marrón los cauces y cubren las planicies de inundación con láminas tranquilas que se extienden hasta el pie de los farallones. Cuando las aguas retroceden superficies amplias de barro fino, permanecen saturadas durante días, sembradas con hojas, ramas pequeñas y troncos transportados desde zonas altas del sistema. En esos momentos las huellas de tetrápodos se imprimen con claridad en la arcilla aún plástica. En el margen de un canal, un arcosaurio herbívoro blindado avanza con paso lento, dejando impresiones profundas cerca de la línea de agua. En la misma superficie, un pequeño cinodonto cruza en diagonal desde el bosque hacia una charca aislada y sus pisadas apenas marcan la capa superior. Más cerca de la orilla se observan rastros de grandes anfibios que se deslizan entre charcos y zanjas someras. Los ríos de estas cuencas no siguen un único cauce estable. Forman redes de canales que se dividen y se reúnen y trasladan barras de arena de un lado a otro con cada crecida. En las zonas donde el flujo se reparte se forman islas bajas cubiertas de vegetación densa. Troncos caídos quedan atrapados entre barras y raíces, formando acumulaciones alargadas que alteran la corriente y crean remansos donde se deposita sedimento fino. Con el tiempo, estos paquetes de troncos se entierran parcialmente y pasan a formar parte del registro como niveles ricos en madera fósil. En algunos tramos de la columna, los troncos silicificados se disponen de manera paralela, orientados según la dirección dominante del antiguo flujo. Entre ellos se intercalan capas con restos de hojas comprimidas y estructuras de suelo que muestran horizontes oscuros cargados de materia orgánica. Esta combinación indica que los bosques no son parches aislados, sino franjas continuas asociadas a corredores fluviales que se desplazan lentamente por la cuenca. La presencia constante de raíces fósiles y paleosuelos bien desarrollados sugiere que hubo periodos prolongados sin erosión intensa, lo que permitió que la vegetación consolidara el terreno. Entre esos intervalos tranquilos se insertan episodios de crecida que cortan suelos y movilizan troncos hacia los canales. La alternancia de estabilidad y perturbación queda registrada en la sucesión de horizontes de suelo, bloques de paleocauce
y niveles ricos en restos vegetales. En la escena imaginaria, durante un periodo de calma entre monzones, el bosque a orillas de un río Triásico emite un murmullo suave de hojas agitado por brisas cálidas. La luz se filtra en haces entre las copas y forma manchas móviles sobre el piso cubierto de hojas y ramas. En el sotobosque se abren claros donde crecen helechos más delicados y pequeños arbustos con follaje resistente a la sequía. Por el interior de estos corredores verdes se desplazan arcosaurios de diversos tamaños, algunos herbívoros de cuello más largo, que alcanzan brotes altos, otros depredadores medianos que patrullan márgenes y pequeñas terrazas sobre el cauce. Los cinodontos más pequeños aprovechan madrigueras en las raíces de árboles caídos y salen en momentos de luz baja para alimentarse en el suelo cubierto. Los grandes anfibios temnospóndilos permanecen cerca de pozas profundas y recodos sombreados donde el agua se mantiene fresca incluso en la estación seca. Cuando una crecida fuerte llega con un nuevo pulso de lluvia monzónica, el río aumenta su caudal y comienza a erosionar taludes, arrancar raíces expuestas y arrastrar fragmentos del bosque ribereño. Las aguas cargadas de sedimento cubren brevemente la llanura de inundación y depositan capas de arena y limo sobre troncos, hojas y restos de animales. Después el caudal disminuye, los canales se contraen y quedan nuevos bancos de arena dispuestos en formas suaves. Sobre esos bancos se establecen de nuevo plantas pioneras y en pocos años geológicos el bosque vuelve a cubrir los márgenes. Esta secuencia se repite muchas veces y con cada repetición la columna sedimentaria añade un nuevo conjunto de capas. La combinación de bosques persistentes y ríos móviles crea un paisaje dinámico, pero reconocible, donde las formas y procesos se reiteran durante millones de años. En las paredes rojizas de Chinle, esa repetición queda condensada en bandas alternas de arenisca lutita y paleosuelos con troncos fósiles. Cada banda representa un equilibrio distinto entre avance de los canales, expansión de los bosques y frecuencia de las crecidas. En el conjunto las rocas guardan la imagen serena de un Triásico tardío en el que ríos y bosques funcionan como ejes principales de la vida en las cuencas interiores. En el Triásico tardío, las comunidades que ocupan las cuencas de ríos y bosques comienzan a organizarse en redes tróficas más complejas que las de los primeros supervivientes. Los registros de formaciones como Chinle e Ixigualasto muestran combinaciones de herbívoros acorazados, pequeños omnívoros depredadores medianos y grandes cazadores que comparten los mismos paisajes fluviales. Entre los herbívoros destacan formas acorazadas con filas de placas sobre el lomo, hombros anchos y hocicos adaptados a arrancar vegetación dura en el borde de las planicies. Sus cuerpos pesados apoyados sobre extremidades semierguidas avanzan con paso lento por claros del bosque y márgenes de río dejando huellas profundas junto a troncos caídos. Más ágiles otros herbívoros de menor tamaño se desplazan entre los matorrales y aprovechan brotes tiernos y hojas bajas. Sobre este nivel de base se superponen pequeños cinodontos y otros omnívoros que consumen insectos, huevos, semillas y restos de origen animal. Su actividad continua recicla fragmentos de materia orgánica que quedarían dispersos y mantiene en movimiento nutrientes importantes. Un escalón más arriba se sitúan depredadores medianos, muchos de ellos arcosaurios con cráneos estrechos, patas fuertes y colas musculosas. Estos animales recorren las orillas de lagunas y canales secundarios, atentos a señales sutiles en el barro y en la vegetación. Los grandes cazadores incluyen rauisuquios y otros arcosaurios robustos de tamaño considerable que ocupan posiciones altas en la red. Sus cuerpos altos proyectan sombras largas sobre las planicies cuando cruzan espacios abiertos camino de un cauce o un claro del bosque.
En aguas poco profundas, fitosaurios de aspecto similar a ciertos cocodrilianos esperan inmóviles con hocicos largos, apenas asomando en la superficie. La mayor parte del tiempo estas interacciones no se manifiestan como persecuciones dramáticas, sino como una presencia constante de vigilancia y equilibrio. Herbívoros acorazados eligen rutas cercanas a la protección de los bosques cinodontos. Pequeños permanecen cerca de madrigueras y huecos en las raíces, y los depredadores ajustan su actividad a momentos de menor calor. El flujo de energía circula desde plantas que captan luz y nutrientes del suelo hacia múltiples niveles de consumidores terrestres y acuáticos. En el registro sedimentario, esta complejidad se reconoce en la diversidad de restos encontrados en un mismo horizonte. Una capa de arenisca puede contener huesos de un gran depredador, restos dispersos de un herbívoro blindado y fragmentos de mandíbulas de cinodontos. En otra asociada a un antiguo canal, aparecen dientes aislados de fitosaurio junto a escamas de peces y conchas rotas. Estas asociaciones señalan lugares donde distintos componentes de la red coinciden, ya sea por procesos de muerte natural arrastre durante crecidas o acumulación gradual. Los patrones de desgaste en dientes de herbívoros reflejan el consumo habitual de vegetación abrasiva, mientras las marcas microscópicas en dientes de depredadores sugieren dietas centradas en carne o peces. La presencia simultánea de varias categorías de consumidores indica que los ecosistemas han alcanzado un nivel de estabilidad donde los nichos se diferencian con claridad. En las llanuras de inundación, la vegetación densa ofrece alimento a herbívoros de diversos tamaños y provee refugios a especies pequeñas. Los ríos y lagunas, por su parte, conectan estas áreas con los mares someros, transportando nutrientes y organismos en ambas direcciones. Peces y otros animales acuáticos sostienen redes internas en el agua que se relacionan con las terrestres cuando reptiles marinos o fitosaurios cazan cerca de las desembocaduras. En momentos de crecida, cuerpos y restos de diferentes especies pueden ser arrastrados río abajo y depositados juntos en nuevas barras de arena. De este modo, un solo estrato conserva una instantánea de la red de relaciones que en vida se extiende en espacio y tiempo. La columna de Chinle, considerada como un conjunto, encadena muchas de estas instantáneas superpuestas. Los cambios en la frecuencia relativa de ciertos grupos, como la disminución de algunos anfibios grandes y el aumento de arcosaurios de distintos tipos, marcan ajustes en la estructura de las redes tróficas. Sin embargo, en cada tramo de roca, la sensación general es de continuidad silenciosa. Plantas, herbívoros, omnívoros y depredadores repiten día tras día interacciones similares sujetas a las oscilaciones climáticas y a los ciclos de crecida y sequía. En ese tejido participan también descomponedores discretos, invertebrados pequeños y microorganismos que reducen la materia orgánica a componentes más simples. Sus efectos no dejan formas espectaculares en los fósiles, pero se insinúan en suelos enriquecidos y en la escasez de cuerpos completos en ciertos niveles. La circulación de nutrientes entre capas de hojas, restos de animales y sedimentos finos mantiene fértiles los paleosuelos que luego se endurecen. Datos químicos en carbonatos de suelo y en restos óseos apuntan a diferencias de dieta y posición trófica entre grupos, reforzando la imagen de una red estratificada. Sobre estos cimientos, futuras radiaciones de dinosaurios y mamíferos tempranos heredarán un mundo donde productores, consumidores y descomponedores ya forman un entramado complejo y relativamente estable. En los márgenes donde los ríos triásicos alcanzan mares cálidos, se forman ecosistemas de transición en los que tierra y agua se entremezclan sin una frontera estricta. Del lado continental llegan corrientes cargadas de sedimentos rojizos, troncos y restos vegetales, mientras del lado marino penetran mareas que suben y bajan con un ritmo paciente.
El resultado son deltas llanuras mareales y lagunas costeras que respiran al compás de las estaciones y de los monzones. En estos paisajes la columna de agua es poco profunda y la salinidad puede cambiar en cuestión de días, según predomine el aporte fluvial o la influencia marina. Sobre barras de arena baja crecen comunidades de plantas tolerantes a la sal y en depresiones ligeramente más hondas se acumulan fangos ricos en materia orgánica. Las huellas de organismos terrestres y acuáticos se cruzan sobre esos fangos marcando trayectorias que entran y salen del agua. En un delta triásico idealizado, varios brazos de un río se abren en abanico al aproximarse al mar. Cada brazo distribuye arena y limo sobre superficies amplias formando islas bajas, separadas por canales tranquilos. En la estación húmeda el caudal aumenta y los brazos se conectan entre sí extendiendo plumas de agua dulce que se adentran en el mar somero. En la estación seca, el flujo disminuye y el agua marina penetra río arriba durante las mareas altas, dejando capas finas de limo más salobre sobre sedimentos fluviales previos. Las llanuras mareales que rodean estos canales experimentan ciclos de inundación y exposición que ordenan en bandas el registro sedimentario. Cuando la marea sube, una lámina tranquila de agua cubre extensiones amplias y deposita limo y arenas finas. Al retirarse la marea, la superficie queda al aire y se seca lentamente. Se forman grietas poco profundas, se observan pequeñas marcas de ondas y aparecen rastros de invertebrados y de pequeños tetrápodos que caminan sobre el barro húmedo. Cada ciclo añade una nueva lámina que conserva detalles de ese momento efímero. Con el tiempo, muchos ciclos se apilan y forman paquetes de estratos finamente laminados. En esos paquetes, algunas capas muestran trazas de organismos que se alimentan bajo la superficie, mientras otras se mantienen casi intactas. Esta alternancia sugiere variaciones en oxígeno, salinidad y estabilidad del fondo. En las lagunas costeras conectadas al mar solo por pasos estrechos, las condiciones cambian más rápido. Durante periodos de fuerte aporte fluvial, el agua se vuelve casi dulce y soporta comunidades cercanas a las de ríos y lagos interiores. Cuando el mar domina, la salinidad aumenta y se favorecen organismos marinos tolerantes a cambios bruscos. Peces de pequeño tamaño se mueven entre raíces sumergidas y restos de troncos, mientras moluscos y crustáceos excavan en el sedimento blando. En algunos momentos, la combinación de calma hidrodinámica, entrada de nutrientes y estratificación de la columna de agua genera episodios en los que el fondo se vuelve pobre en oxígeno. Entonces, mueren animales que viven cerca del lecho y sus cuerpos, al no ser inmediatamente removidos por carroñeros ni bioturbadores, se preservan como esqueletos articulados. Aunque estos ambientes de transición no se conservan exactamente en la misma columna que las facies típicamente fluviales de Chinle, forman parte de un mismo sistema de cuencas. Los ríos que depositan arenas y limos en el interior desembocan en estuarios y deltas, donde se acumulan sedimentos más finos, mezclados con señales marinas. Conectar mentalmente los farallones rojizos del interior con las plataformas suaves de la costa ayuda a entender el ciclo completo que une tierras y mares. La vegetación también participa en este puente ecológico. Plantas arraigadas en suelos cercanos al límite de las mareas estabilizan sustratos limosos y crean zonas de transición donde se refugian juveniles de peces y pequeños tetrápodos. Hacia el interior, bosques y matorrales aportan hojas, ramas y troncos que viajan río abajo hasta quedar atrapados en barras deltaicas o en llanuras mareales. Parte de este material orgánico se entierra y contribuye al contenido de carbono de las rocas futuras. El resto se descompone y alimenta redes microbianas discretas que no dejan fósiles visibles, pero modifican la química del sedimento. En la imagen suave de un atardecer triásico,
En una laguna costera, el nivel del agua desciende lentamente mientras la línea de costa avanza algunos pasos mar adentro. Pequeños tetrápodos salen de la lámina de agua para descansar en bancos de barro, dejando huellas que miran hacia el interior. Más lejos, en canales conectados al mar abierto, peces y reptiles marinos continúan su actividad bajo una superficie que refleja bandas de nubes. Todo el sistema responde a pulsos de marea, a cambios de lluvia y a variaciones de nivel del mar que se suceden a escalas largas. La roca que se formará a partir de estos sedimentos guardará la memoria acumulada de esos ciclos en forma de laminaciones, trazas y asociaciones de fósiles que combinan señales continentales y marinas. En el conjunto del Triásico, estos ecosistemas de transición tierra-mar contribuyen a la conectividad entre cuencas interiores y mares someros y añaden una capa más al cuadro de recuperación y reorganización de la vida después de la gran crisis previa. El clima del Triásico no permanece inmóvil mientras se acumulan las capas rojizas del libro de Chinle. Cambian las lluvias, cambian las temperaturas y cambian también los vientos que traen humedad al interior de Pangea. En algunos intervalos predominan estaciones húmedas más marcadas con monzones fuertes que alimentan ríos amplios y bosques extensos. En otros las sequías se prolongan, los cauces se estrechan y las llanuras se cubren de polvo fino y suelos endurecidos. A escalas más largas, grandes episodios volcánicos liberan gases que calientan la atmósfera y alteran la química de océanos y continentes. A pesar de esta inestabilidad, la roca conserva señales ordenadas que permiten seguir el pulso de esos cambios. En la superficie de las antiguas planicies de inundación, cada periodo prolongado sin erosión intensa favorece la formación de paleosuelos. Estos suelos antiguos se distinguen por estructuras internas diferenciadas, horizontes de color variable y nódulos de carbonato repartidos de forma irregular. Colores rojos intensos indican oxidación en condiciones bien aireadas, mientras tonos más grises o verdosos señalan ambientes más húmedos o reducidos. La distribución de nódulos y vetas de carbonato revela zonas donde el agua circula durante tiempo suficiente para disolver y volver a precipitar minerales. Este proceso depende de la cantidad de lluvia, de la evapotranspiración y de la profundidad a la que desciende la humedad en el perfil del suelo. De esta forma, cada paleosuelo registra un equilibrio concreto entre aportes de agua y sequía. Más arriba, en capas que representan otros miles de años, el patrón cambia. Aparecen paleosuelos con horizontes más delgados, con menos desarrollo de estructura interna y con nódulos dispersos. Esto sugiere periodos en los que la superficie se renueva con mayor frecuencia por sedimentación, quizá debido a crecidas más intensas o más frecuentes. En conjunto, la sucesión de paleosuelos mejor y peor desarrollados construye una secuencia suave que alterna intervalos de clima relativamente estable con otros dominados por eventos más extremos. Dentro de algunos troncos fósiles del Triásico tardío se conservan anillos de crecimiento que responden también a estas variaciones. Anillos amplios reflejan años favorables con disponibilidad de agua y temperaturas adecuadas durante las estaciones de crecimiento. Anillos estrechos agrupados indican series de años más secos o fríos en los que la actividad de la planta queda restringida. Aunque no todos los registros de anillos llegan hasta el presente en buen estado, aquellos que se preservan aportan otra línea de evidencia sobre las oscilaciones climáticas. Los cambios en la anchura de los anillos combinados con otros indicadores refuerzan la idea de un clima que se mueve entre fases más benignas y otras más tensionadas. En la escala de la química fina, las señales isotópicas aportan otro nivel de detalle. En carbonatos de suelo, conchas y restos óseos se miden proporciones de isótopos estables de carbono y oxígeno.
Variaciones suaves en estos valores reflejan cambios en el ciclo global del carbono, en la temperatura media y en la intensidad de la evaporación. En periodos con mayor actividad volcánica, puede detectarse un enriquecimiento relativo de ciertos valores de carbono ligado a emisiones masivas. Más tarde, la biosfera y los océanos absorben parte de ese exceso y las proporciones vuelven hacia niveles más equilibrados. En el registro de Chinle y formaciones equivalentes, estos cambios no se ven directamente a simple vista, pero acompañan a las variaciones observadas en colores, tipos de suelo y abundancia de restos biológicos. El conjunto forma un tejido de señales estables sobre un fondo climático cambiante. En una escena imaginaria frente al farallón rojo, la mirada recorre una sucesión de capas donde se alternan areniscas claras, lutitas oscuras y horizontes moteados de paleosuelos. Cada banda representa un episodio climático distinto, pero todas se apilan en orden tranquilo. Algunas capas contienen más raíces fósiles y restos vegetales indicando fases en las que el clima permite bosques más densos y periodos de estabilidad prolongados. Otras muestran más evidencias de erosión, canales incisos y depósitos gruesos, señalando etapas de lluvias fuertes, tal vez asociadas a monzones reforzados o a cambios regionales en la circulación atmosférica. En ciertos niveles aparecen lutitas más oscuras con mayor contenido orgánico, que podrían vincularse a momentos con cambios en drenaje en inundaciones o incluso en la ventilación de las cuencas. Estas variaciones, cuando se comparan con columnas de otras regiones, se integran en patrones más amplios. Algunas oscilaciones climáticas parecen sincronizar cuencas alejadas, mientras otras reflejan respuestas locales a cambios globales. Para las faunas triásicas, estas oscilaciones significan ajustes continuos en disponibilidad de agua, extensión de los bosques y estabilidad de los hábitats. Arcosaurios, cinodontos y otros vertebrados deben adaptarse a paisajes que no son idénticos de generación en generación. En fases húmedas se amplían corredores verdes y se multiplican las charcas permanentes favoreciendo el crecimiento poblacional y la dispersión. En fases más secas o más frías se reducen las zonas favorables y se intensifica la competencia en torno a ríos y lagunas persistentes. El registro sedimentario no muestra directamente comportamientos, pero la alternancia de conjuntos fósiles y tipos de suelo sugiere estas ampliaciones y contracciones. Sobre tiempos todavía más largos, algunos pulsos volcánicos mayoritarios alteran la trayectoria general del clima triásico, añadiendo episodios de calentamiento y perturbaciones químicas. Sin embargo, vistas desde la serenidad de un corte en la roca, estas oscilaciones climáticas aparecen como patrones repetidos, de color, textura y composición que se encadenan unos detrás de otros. Al seguirlos con calma se entiende que la inestabilidad del clima no impide que las señales que deja sean sorprendentemente regulares. El libro de Chinle y de otras formaciones contemporáneas utiliza esos signos para registrar página a página la respiración lenta del clima triásico sobre un mundo en recuperación. En el tramo medio y superior del Triásico, el planeta se convierte en un laboratorio tranquilo de formas nuevas, y ese proceso queda grabado con paciencia en las capas rojizas de muchas cuencas. Sobre el fondo ya establecido de ríos, bosques y mares someros, la evolución explora configuraciones corporales que antes no existían, combinando tamaños, posturas y denticiones de maneras diversas. Entre los arcosaurios, algunos linajes derivan hacia cuerpos pesados y acorazados, con filas de placas óseas que protegen el dorso y flancos robustos que soportan mejor impactos y caídas. Otros desarrollan cuellos más largos y cráneos relativamente pequeños, aptos para alcanzar follaje alto en bosques ribereños o para explorar espacios por encima de la vegetación baja. También surgen formas con cráneos masivos, mandíbulas poderosas
y extremidades sólidas adaptadas a la persecución breve, pero eficiente sobre suelos firmes. En paralelo, ciertas líneas de cinodontos refinan sus mandíbulas y patrones dentarios, multiplicando las combinaciones posibles de incisivos caninos y poscaninos. Algunas especies se orientan hacia dietas principalmente herbívoras, con superficies de desgaste que indican trituración repetida de material vegetal. Otras se especializan en capturar presas ágiles y presentan dientes con cúspides cortantes y mandíbulas capaces de movimientos precisos. A escalas más finas, cambios en la forma del cráneo ofrecen espacio a musculatura facial y mandibular más compleja, lo que abre nuevas posibilidades para morder, sujetar y fragmentar alimento. En conjunto, estos ajustes generan una gama de estrategias de alimentación más amplia que la presente en muchas faunas anteriores. En las llanuras y bosques del Triásico tardío, los experimentos evolutivos se reconocen también en las proporciones del cuerpo. Algunos arcosaurios adoptan troncos alargados y extremidades largas, con pies estrechos que reducen la superficie de contacto con el suelo y facilitan la carrera. Otros mantienen cuerpos más compactos y robustos, con colas pesadas que actúan como contrapeso y ayudan a equilibrar el eje del cuerpo durante movimientos bruscos. Entre los herbívoros acorazados, la distribución de placas y espinas varía y se exploran patrones de protección que combinan defensa pasiva con exhibición visual. El registro fósil muestra que muchas de estas formas tienen historia corta. Aparecen en ciertos niveles de la columna, representan una combinación particular de rasgos y desaparecen antes de llegar al límite con el Jurásico. Sus esqueletos, a menudo preservados en posición desarticulada dentro de canales antiguos, señalan linajes que no dejan descendientes directos en faunas posteriores. Otros, en cambio, persisten durante varios millones de años y se expanden a distintas regiones, dejando rastros repetidos en formaciones alejadas entre sí. Esa distribución más amplia sugiere configuraciones especialmente eficientes en las condiciones triásicas. En una escena imaginaria, situada frente al farallón rojo, cada grupo de estratos puede entenderse como una serie de intentos. En un nivel dominan herbívoros acorazados de un tipo concreto, acompañados de ciertos depredadores medianos y pequeños cinodontos. Más arriba la combinación cambia. Desaparecen algunos herbívoros, aparecen otros de morfología diferente, y los depredadores muestran cráneos con proporciones nuevas. Estos reemplazos no implican necesariamente catástrofes locales, sino ajustes prolongados en respuesta a variaciones de clima, vegetación y competencia. En el interior de Pangea, donde los monzones y las sequías modulan la disponibilidad de hábitats, las formas que mejor toleran cambios en agua y temperatura poseen ventaja. Un arcosaurio con respiración más eficiente y extremidades bien colocadas bajo el cuerpo puede recorrer mayores distancias entre parches húmedos. Un cinodonto con dentición versátil y hábitos de madriguera puede sobrevivir en periodos de estrés aprovechando recursos ocultos y refugios subterráneos. Estas capacidades se traducen en mayor probabilidad de persistir y de dejar descendencia en múltiples generaciones. Al mismo tiempo, el Triásico alberga experimentos que no prosperan a largo plazo. Algunas líneas de arcosaurios desarrollan ornamentaciones craneales complejas, con crestas y protuberancias cuya función puede relacionarse con exhibición o reconocimiento dentro del grupo. Otras adoptan proporciones corporales extremas que quizá funcionan bien en ambientes muy concretos, pero resultan vulnerables cuando el clima o la vegetación cambian. Los restos de estas formas excéntricas aparecen en horizontes limitados como breves notas en el margen de la larga historia de la vida. Más allá de los cuerpos grandes, la experimentación incluye también microfaunas poco vistosas, pequeños reptiles, anfibios, peces, invertebrados de agua dulce,
adaptan sus ciclos de vida a la variabilidad triásica, ajustando tamaños, tiempos de reproducción y modos de dispersión. Sus fósiles a menudo fragmentarios complementan el cuadro general y muestran que la reorganización no se limita a los grandes vertebrados. En el marco amplio del Mesozoico, el Triásico prepara el terreno para faunas más conocidas del Jurásico y del Cretácico. De este laboratorio surgen las ramas que conducirán a dinosaurios más especializados y a mamíferos iniciales de tamaño reducido, que convivirán mucho más tarde con reptiles gigantes y aves primitivas. Las capas rojas de Chinle y las de otras formaciones triásicas guardan ese momento de exploración estructural cuando la biosfera utiliza el margen de libertad abierto tras la gran extinción para combinar rasgos de nuevas maneras. Observadas en conjunto, estas capas no transmiten una sensación de caos, sino de búsqueda paciente. La vida no recupera simplemente el estado anterior al Pérmico, sino que avanza hacia configuraciones distintas. Cada esqueleto extraño, cada cráneo de proporciones inusuales, cada mandíbula con dientes organizados en patrones nuevos, añade un matiz a la idea de un Triásico entendido como laboratorio silencioso. En ese laboratorio el tiempo opera como el agente principal, y la roca se limita a registrar capa sobre capa los resultados de millones de ensayos acumulados en un mundo que sigue enfriándose lentamente hacia el Jurásico. En el tramo final del Triásico, las capas superiores del libro rojo de Chinle y de formaciones equivalentes se depositan en un mundo que comienza a cambiar de nuevo. Durante un tiempo las faunas y floras parecen relativamente estables, con bosques ribereños consolidados, redes tróficas complejas y arcosaurios y sinodontos ocupando posiciones bien definidas. Sin embargo, sobre ese fondo organizado se acumulan lentamente condiciones que empujan al planeta hacia otro episodio de perturbación. Grandes provincias volcánicas se activan en distintas regiones y la corteza libera volúmenes importantes de lava y gases hacia la superficie y la atmósfera. Parte de estos episodios se vincula más adelante con la apertura inicial del Océano Atlántico y con la fragmentación progresiva de Pangea. En el momento en que se forman los últimos niveles triásicos de muchas cuencas, los sistemas fluviales y costeros registran señales de este reajuste profundo. A escalas locales los ríos siguen su curso y los bosques continúan creciendo en márgenes y planicies de inundación, pero el contexto global se vuelve más inestable. Pulsos de emisión de dióxido de carbono y otros gases alteran el equilibrio climático y químico. En los océanos, cambios en circulación y en aportes de nutrientes provocan episodios de estrés para muchas comunidades marinas. En tierra, variaciones en temperatura y en patrones de lluvia repercuten sobre la distribución de bosques marismas y sistemas fluviales como los que alimentan Chinle. En el registro sedimentario, algunos de estos cambios aparecen como modificaciones en tipos de suelo, en proporciones de arenas y limos y en la abundancia relativa de ciertos grupos de fósiles. Las capas más altas de secuencias triásicas muestran con frecuencia asociaciones diferentes a las de niveles intermedios. En algunos sectores, los grandes anfibios temnospóndilos se vuelven menos frecuentes o desaparecen. Ciertos herbívoros acorazados reducen su presencia mientras algunos linajes de arcosaurios se diversifican y se expanden. En paralelo, determinados grupos de amonites y otros invertebrados marinos experimentan cambios rápidos en diversidad y distribución. Estas transformaciones no se concentran en un solo punto de la columna, sino que se desarrollan a lo largo de múltiples capas. Con el tiempo, sin embargo, se aproxima el límite formal entre Triásico y Jurásico. Desde la perspectiva de la roca, ese límite puede coincidir con una superficie de erosión sutil, con un cambio en el patrón de sedimentación o con una transición en la fauna fósil.
Allí donde el registro es más continuo, se observa una sustitución gradual de asociaciones triásicas por conjuntos claramente jurásicos. En otros lugares la erosión o la falta de deposición generan lagunas en el archivo. En todos los casos el resultado final es que muchos linajes característicos del Triásico tardío no cruzan ese umbral. Algunos arcosaurios especializados, determinados reptiles marinos múltiples, grupos de invertebrados y varios clados de plantas quedan restringidos a las capas por debajo del límite. Otros grupos, en cambio, sí lo superan. Entre ellos se encuentran ramas de arcosaurios que incluyen precursores de dinosaurios posteriores, así como mamaliamorfos, avanzados descendientes de cinodontos. Estos animales llevan consigo configuraciones anatómicas que les permiten adaptarse a las nuevas condiciones del Jurásico temprano. La columna triásica termina, pero ciertas soluciones evolutivas continúan su trayectoria en las páginas siguientes del libro geológico. En una escena imaginaria situada cerca de este umbral temporal, un sistema fluvial parecido a los que han acompañado toda la narración sigue tallando canales y depositando arenas en su llanura de inundación. En sus márgenes aún crecen bosques de coníferas y helechos arborescentes, recorridos por arcosaurios y pequeños mamaliamorfos. La diferencia no se percibe en un solo día ni en una sola generación, sino en la manera en que ciertas formas desaparecen del paisaje y otras se hacen más habituales. Con cada crecida y cada estación seca, la roca que se forma en ese entorno guarda una combinación particular de restos. Algunos grupos se despiden sin ruido del registro, mientras otros se instalan como componentes estables de las nuevas comunidades. Desde la distancia temporal, el paso de Triásico a Jurásico no se siente como un corte brusco, sino como una curva suave en la trayectoria de la vida. Los detalles de esa curva quedan impresos en cada variación de color y en cada cambio de textura. También en cada fósil que aparece o desaparece al recorrer la columna. Al mirar hacia atrás desde los primeros niveles jurásicos, el Triásico aparece como un capítulo que comienza con una recuperación tras una crisis extrema y concluye con otra fase de reorganización profunda. Las capas de Chinle y de otras unidades triásicas reúnen en su espesor completo la historia de ese arco, desde sedimentos pobres en vida y paleosuelos incipientes hasta secuencias ricas en fósiles de arcosaurios cinodontos y ecosistemas complejos. En la sección siguiente del relato, la atención podrá apartarse de detalles concretos y regresar al farallón completo para contemplar cómo todo ese intervalo triásico queda resumido en un solo conjunto de bandas rojas superpuestas, dispuesto como un último repaso antes de que el libro pase suavemente a las páginas del Jurásico. Al final del recorrido triásico, la atención regresa al farallón rojizo, donde la formación Chinle aparece completa desde las capas más bajas hasta las más jóvenes. El acantilado se presenta otra vez como un libro de piedra abierto en el que cada banda guarda una parte de la recuperación de la vida después de la gran extinción pérmica. Cerca de la base dominan colores más oscuros con conglomerados y arenas gruesas que hablan de ríos vigorosos, suelos incipientes y faunas aún empobrecidas. Es el tramo en el que los supervivientes sostienen ecosistemas mínimos, mientras los océanos se airean con lentitud y las plataformas marinas reorganizan sus comunidades. En estas bandas inferiores se mezclan señales de estrés ambiental, registros de anoxia antigua y paleosuelos poco desarrollados que muestran un paisaje todavía frágil. Más arriba aparecen areniscas y lutitas que alternan en secuencias regulares atravesadas por paleosuelos más claros y horizontes moteados. En ellas se lee el pulso de monzones triásicos que reparten lluvia y sequía sobre el interior de Pangea. Las crecidas dejan barras de arena y laminaciones cruzadas las retiradas,
permiten que se formen grietas de desecación y suelos rojos con raíces fósiles. Esta parte de la columna recoge el momento en que los paisajes se estabilizan lo suficiente como para sostener bosques ribereños, llanuras de inundación recurrentes y mosaicos de ambientes que conectan ríos y lagos con regiones más áridas. Entre estos niveles comienzan a aparecer huellas marcadas en el barro antiguo, rastros de Chirotherium y de otros tetrápodos que cruzan superficies de limo recién depositado. Estas huellas preservadas en relieve indican cuerpos con postura más erguida, extremidades colocadas bajo el tronco y una manera distinta de habitar las planicies. Son las firmas discretas de arcosaurios tempranos que se desplazan con paso seguro entre canales y bosques. Cerca madrigueras fósiles y pequeños huesos fragmentarios señalan la presencia de sinodontos, con cráneos de rasgos mamalianos habitantes de galerías en paleosuelos y de zonas protegidas entre raíces y troncos caídos. A medida que se asciende por la roca, los paleosuelos muestran estructuras internas más complejas, los horizontes de raíces se hacen más densos y los niveles de troncos silicificados se multiplican. En estos tramos la columna registra un Triásico tardío, con bosques ribereños consolidados, ríos entrelazados y redes tróficas en las que herbívoros acorazados, pequeños omnívoros y depredadores arcosaurios comparten corredores verdes. Las capas intercaladas de lutita conservan conjuntos de huellas superpuestas, marcas de lluvia, restos vegetales y signos de bioturbación que indican suelos vivos y fondos blandos habitados por invertebrados discretos. Entre las barras arenosas de antiguos canales, los huesos de grandes anfibios, de herbívoros blindados y de arcosaurios robustos aparecen mezclados, arrastrados por crecidas o concentrados en remansos. En este tramo medio alto del farallón se reconoce también la huella de climas cambiantes. Paleosuelos de distinto espesor, variaciones en el color de las lutitas y cambios en la frecuencia de capas gruesas reflejan alternancias entre intervalos más húmedos y fases de mayor sequedad. En algunos niveles, la abundancia de restos vegetales y de raíces indica periodos prolongados de estabilidad en los que bosques extensos se mantienen durante generaciones. En otros depósitos más caóticos y horizontes erosionados, sugieren episodios de lluvias intensas, tal vez vinculados a monzones reforzados o a ajustes en la circulación atmosférica. Vista en conjunto, la parte superior de la columna muestra un mundo que ya no se describe solo como superviviente, sino como escenario de experimentos evolutivos ricos. Los cuerpos acorazados, los corredores de patas largas, los sinodontos de mandíbulas complejas y las redes tróficas estratificadas representan soluciones diversas a la vida en un supercontinente de clima variable. Algunas de esas soluciones terminan dentro de estas bandas rojas sin llegar más allá del límite con el Jurásico. Otras, en cambio, cruzan el umbral y se proyectan hacia capítulos posteriores de la historia de la vida. Cerca del techo de la formación, las capas triásicas se acercan al límite formal con el Jurásico, a veces marcado por una superficie de erosión leve, a veces por un cambio gradual en las asociaciones fósiles. El acantilado guarda ese paso como una transición silenciosa entre dos modos de organizar faunas y climas. Desde el pie del farallón hasta la parte más alta, la mirada puede recorrer en unos instantes un arco que en tiempo real abarca decenas de millones de años. En la escena imaginaria final, la luz del atardecer baña el libro de Chinle con tonos anaranjados suaves. Las bandas de arenisca, lutita y paleosuelos alternan como líneas de un texto muy largo, escrito con sedimentos raíces, huellas conchas y huesos. El viento recorre la cara de la roca y levanta pequeñas nubes de polvo en la base donde se acumulan fragmentos desprendidos. Sobre la meseta superior, el cielo se prepara para recibir estrellas
mientras el calor del día se disipa despacio. En ese paisaje quieto, toda la historia del Triásico queda condensada en un espesor de roca que se eleva sobre la llanura moderna. El relato de arcosaurios sinodontos y ecosistemas de transición tierra-mar permanece inscrito en cada banda acumulado sin prisa. A partir de aquí la narración puede descansar en la imagen serena de ese farallón, dejando que la sucesión de capas rojizas funcione como telón de fondo tranquilo, en el que las escenas triásicas se diluyen lentamente en la calma de la noche. En la parte más tranquila del relato, la columna rojiza del Triásico queda ya completa y se mantiene inmóvil bajo un cielo que comienza a oscurecer. Las bandas de areniscas, lutitas y paleosuelos se convierten en franjas suaves de color que se funden entre sí cuando la luz baja. La idea de ríos antiguos, bosques ribereños, deltas, lagunas costeras y mares someros se aleja poco a poco como paisajes que se ven desde una gran distancia. Quedan solo impresiones suaves, el brillo de una planicie de inundación aún húmeda, la sombra de un bosque de coníferas al atardecer, la línea tranquila del horizonte sobre un mar cálido. En silencio los acantilados de Chinle continúan en pie sosteniendo miles de capas que guardan huellas, huesos, raíces fósiles y viejos suelos endurecidos. En la imaginación esas capas ya no se leen como datos aislados, sino como una secuencia de escenas que se difuminan y se superponen. Arcosaurios cinodontos y grandes anfibios dejan de ser figuras nítidas para convertirse en presencias suaves que se mueven despacio entre troncos caídos y orillas de río. Los cambios de clima, las alternancias de estaciones húmedas y secas, las oscilaciones de mares antiguos, todo se vuelve un ritmo de fondo muy lento. La vida que una vez ocupó esos paisajes se percibe ahora como un murmullo lejano, ordenado en capas que respiran a escalas de tiempo enormes. A medida que la noche imaginaria avanza, las formas, los nombres y los detalles técnicos se diluyen. Queda la sensación de un planeta que ha atravesado una gran crisis, que ha reorganizado sus ecosistemas y que ha guardado con paciencia esa historia en una pared de roca roja. El farallón permanece en calma como si mirara hacia un cielo oscuro, donde el tiempo geológico se confunde con la quietud de la noche presente. Sobre ese fondo sereno, las imágenes del Triásico se vuelven cada vez más suaves, hasta que el libro de piedra se cierra lentamente, dejando solo el peso cómodo de tantos millones de años apilados en un mismo lugar.